Jesús. El centro de mi vida sea Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sea Jesús. Como título, derribando obstáculos. Y yo le aseguro que usted va a salir derribando muchos obstáculos esta mañana. Yo le aseguro que la perspectiva de ver las cosas va a cambiar enormemente después de este mensaje. Se lo digo porque a veces leemos, y lo digo como mi caso personal, leemos mucha palabra, escuchamos mensajes o estamos dentro de mucha temática o estudio, pero mensajes sencillos, puntuales como este, nos ayuda a ponerla en práctica. Entonces yo quiero decirle primero la definición de fortaleza o obstáculo dentro del diccionario de la Real Lengua Española. Dice defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. También dice que es un recinto fortificado como un castillo o una ciudadela. Ahora, si nos vamos a la doctrina bíblica cristiana, el concepto es virtud cardinal, que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Esto es importante. Mira, aquí ya vamos abriendo el concepto un poco. ¿Por qué? Porque estamos quizás un poco mal acostumbrados, porque es una costumbre, a querer que todas las cosas se vean bien, que todas las cosas sean fáciles, que cuando tenemos una deuda o tenemos que pagar una cuota, tenemos que pagar el 16, que aunque sea el 16, pero el Señor provea. Si ya cayó 17, comenzamos a perder la fe. Queremos que cuando necesitamos algo urgente o express, que Dios responda exactamente en esa hora, que Dios lo haga. Estamos mal acostumbrados, a lo mejor viene por cultura, que todo nos resolvía, o que todo lo que queríamos se nos daba. Y cuando venimos a vivir ya nuestro propio estilo de vida, cuando somos independientes, nos damos cuenta que las cosas ya no son así. Nos damos cuenta que el mundo es algo totalmente diferente a lo que nos acostumbraron. Entonces, ¿por qué nosotros nos topamos con muchas situaciones? La misma palabra de Dios dice, en el mundo tendréis ¿qué? O dice bendición. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Saben qué es eso? Es una afirmación de parte de Dios. Es algo que Dios dice, eso es bueno que lo tengas. ¿Y cómo lo ve usted cuando tiene aflicción? ¿Cómo lo veo yo? ¿Será que lo vemos bueno? ¿Será que decimos, ay, qué bueno que estoy afligido? Ay, gloria a Dios, que me siento desesperado, abatido y me siento hasta deprimido. Dios es grande. ¿Lo dice así? ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a que la vida sea fácil, a que la vida sea práctica, a que la vida sea de acuerdo a lo que nosotros queremos. Las cosas se tienen que dar de una manera rápida. Pero el Señor decía algo contrario a eso. Decía, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y cuál es el problema? ¿Y qué importa? Dice, si yo he vencido el mundo. Entonces, no te sitúes en el momento que estás viviendo, sino sitúate en la proyección final, es que yo ya vencí. Y si yo ya vencí, entonces tú también ya venciste. Le voy a tratar de demostrar cómo nosotros podemos vencer, cómo podemos derribar fortalezas, cómo podemos pasar obstáculos. Dentro de la vida hay muchas carreras de obstáculos. ¿Cuántos han visto o han hecho alguna carrera de obstáculos? Normalmente cuando usted comienza una carrera de obstáculos, los primeros son más fáciles, pero conforme va pasando el tiempo o el circuito, como le llaman, se van haciendo mayores y mayores. ¿Por qué? Porque la exigencia para el atleta tiene que ser cada vez mayor. Si usted ve en las Olimpiadas del 70, del 80, la gente rompía récord. ¿Y sabe qué? Los récords que se hicieron hace 50 años, hace 40 años, hace 100 años, la gente respetaba esos récords y se los ponía por meta. Y decía, no, lo que pasa es que él recorrió 500 metros en 2 minutos. Entonces, ese es el top, ¿verdad? Si yo llego cerca de la meta,
entonces yo voy a hacer un buen trabajo. Hasta que vino alguien, se me ha ido el nombre, pero un atleta que superó el récord. Entonces todos comenzaron a decir, entonces es posible superarlo. Entonces sí se puede superar el récord que se tenía antes. Es posible hacer algo más grande. El mismo Cristo dijo, yo hice muchas cosas en la tierra, sí. ¿Les gustó lo que hice? Sí. Cosas sobrenaturales, sí. ¿Las habían visto? Pues tanto así no, ustedes harán cosas mayores. ¿Sabe por qué? Porque la carrera de obstáculos consiste en que el atleta todos los días se va ejercitando y se va preparando para algo más grande. El atleta que no supera su récord del día anterior se vuelve conformista y se vuelve mediocre. Hay mucha gente que le dice al Señor, Señor, por favor, no permitas que tenga este problema. Dios, no vayas a permitir que mi economía quiebre. Padre, no vayas a permitir que tenga este problema familiar. Dios, no vayas a permitir que yo pelee de nuevo con esta persona. Y Dios dice, lo vas a hacer. Es necesario hacerlo hasta que pierdas el miedo y superes a lo que tanto le temes. Usted tiene que saber algo. El método de Dios, el método del reino es que a lo que más le tenemos miedo es con lo que más nos confronta, para que podamos ser restaurados y podamos pasar ese obstáculo o esa fortaleza. Así es que le voy a dar un consejo: no se le esconda a los problemas. Amén. Y le voy a dar un consejo financiero: cuando usted deba y le debe a una tarjeta, le debe a una comercial, lo que sea, no huya, no se esconda, no se quede, no hable, niño, no vaya a decir que aquí estoy. No, hay mucho que, mamá, no dice mi mamá que no está y está el cobrador en la puerta, ¿sí? No sé si alguna vez lo ha hecho, pero lo que quiero decirle es que no huya, confronte, llegue y dígale, sí, bueno, ¿cuánto le debo? No se embargar, bueno, mire, lleguemos a un acuerdo, pero no le huya, porque a lo que usted más le huye, a lo que usted más le teme, es lo que más se multiplica. Pero cuando usted está dispuesto a pasar ese obstáculo, a derribar esa fortaleza, entonces Dios le respalda. Claro, usted tiene que hablar sensatamente, ¿verdad? Porque no le va a decir, ¿y cuánto debo? 2 millones, mañana se lo pago, porque yo soy hijo de Dios. No, mire, primero métase con Dios, sepa cuál es el objetivo con Dios. Porque cada vez que Dios permite que usted confronte problemas grandes, es porque un objetivo específico quiere hacer Dios con eso. ¿Cuántos no se van a esconder ya adelante? Amén. Muy bien. Quiero ahora, si entremos, quiero por favor que nos vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Vamos a comenzar ahí. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entre las cosas importantes que dice este pasaje bíblico, habla de que Él derriba la pared intermedia de separación, dice, y después también dice, aboliendo en su carne enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí habla cosas muy delicadas. Lo primero dice que la sangre de Cristo a lo que vino fue a derribar todo lo que nos separa con el objetivo o la bendición que Dios quiere darnos. Entonces, esto es desde el punto de vista espiritual, debemos saber que existen argumentos, pero existen también fundamentos. Esto lo voy a ocupar más adelante en la aplicación. ¿Pero por qué le digo esto? Porque cuando nosotros no creemos en Cristo, y estoy hablando que realmente hayamos entregado la vida a Cristo, cuando no creemos tenemos muchos argumentos. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, por ejemplo, le va a decir, no estoy en mi mejor momento. Es un argumento. Cuando usted le dice, mire, Cristo le puede ayudar, y la gente se le queda viendo y le dice, si ya oré, hermano. Es un argumento.
Cuando usted le dice a la gente, mire, yo creo que Dios es un Dios de lo imposible, y si usted realmente entrega el problema a Dios, Dios lo puede hacer. La gente por dentro está diciendo, si viviera lo que yo estoy viviendo, sí, verdad, le va a decir. Pero la gente dice, sí, como no lo vive, fácil decir. Todos los argumentos de la carne, todos los argumentos de la humanidad, ¿sabe qué nos hace? Personas racionales, nos hace personas que nos guiamos por el estilo de vida natural del sistema de este mundo. Pero déjeme decirle algo, hay una gran diferencia entre el reino y el sistema de este mundo. El sistema de este mundo siempre nos va a dar argumentos y va a decir, no, mira, si al final echarte 2, ¿qué tiene de malo? Pues, no, si yo tal vez 2 cajas y yo comienzo a sentirme un poquito mareado, pero si yo me echo 2, ¿cuál es el problema? Argumento. Ya le voy a hacer la diferencia. Mire, ¿qué quiere decir argumento? Razonamiento para probar o demostrar una posición, o para convencer de lo que se afirma o se niega. Oiga, porque es un razonamiento para probar mi punto, eso, punto. Ahora, ¿qué es un fundamento? Un fundamento es un principio que estiva o sobre el que se apoya algo. Cuando nosotros tenemos argumentos, el argumento nunca tiene un principio o un cimiento. ¿Por qué? Porque normalmente hoy yo pienso algo que es bueno y lo argumento, pero mañana si me dan, ya sabe usted cómo se llama eso, ¿verdad? Si me dan pajita, el día de mañana yo voy a decir, sí es cierto, ¿verdad? Me gusta cómo piensa este piensa mejor que yo, ahora voy a pensar como piensa. La gente varía en cuanto a la personalidad o la identidad, porque no se ha identificado con Cristo. Entonces cualquier cosa que le digan, cualquier basura que le metan a la mente, va a decir, eso es una gran verdad. Y sabe, hay filósofos, y déjenme decirle esto, hay grandes filósofos que dan pensamientos muy buenos, buenísimos, que me encantan. Usted los lee y dice, wow, qué sabiduría, pero no tiene ningún fundamento. Solo es un buen pensamiento y que se parece a algo que usted vivió o tiene lógica, mas no tiene ningún fundamento. Entonces, a lo que quiero llevarlo con esta introducción es que jamás se deje ir por un argumento. Nunca, sea cual sea el ser más lógico que le parezca o sea lo más sensato que usted crea, jamás, nunca un argumento tiene que ser un principio de vida para usted. Si usted toma decisiones en base a un argumento, está tomando decisiones en base a sus emociones. ¿Sabe por qué? Porque el argumento le va a decir, hoy sí me siento como Superman, entonces lo que voy a hacer es que voy a comprar esto. El día de mañana usted va a amanecer deprimido y va a decir, no, ¿sabe qué? Llamen al abogado que voy a hacer el testamento, mejor ya no voy a salir. Esos son argumentos, porque es justo lo que su mente va tirando. Entonces hablaba de que Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir una cosa, amén, sobrepasa todo argumento. Amén. Porque si usted va a decir, ay no, lo que pasa es que viera el problema que tengo, usted está argumentando que tiene un problema y ya lo hizo suyo, cuando bíblicamente o espiritualmente las pruebas o las aflicciones no le pertenecen, sino que solo van de paso. Lo que realmente le pertenece es la bendición que viene. Pero si usted se agarra de la prueba, se agarra de la tristeza, usted está haciendo un argumento como suyo y está desechando el fundamento, que el fundamento principal es la roca, que es Cristo Jesús, y el que le da la fe y la convicción para creer en lo que Él dijo que va a hacer y que de hecho va a ser en nuestras vidas. Pero el argumento lo que hace es retrasar mi camino. El pueblo de Israel pasaba por Egipto 40 años y siempre tenía un argumento y siempre decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Y por qué nos trajiste aquí? Y ya ves, Moisés, si vos te perdés en la montaña, aquí no hay ni qué comer. Y ahora no hay agua, Moisés. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque tenían argumentos de acuerdo a lo que ellos veían o percibían. El fundamento es todo lo contrario, porque se basa en la fe. El fundamento no se ve, pero se cree. El argumento se ve,
pero no debe de creerse. Yo no sé si ya lo enrollé o solo yo soy el enrollado, pero si no, después nos desenrollamos. 2 Corintios 10:3. Ahora aquí dice cómo vencer un argumento. ¿Cómo podemos vencer el argumento? Por medio de un fundamento. Entonces no puede vencer, no puede sobrepasar un obstáculo o una muralla o una fortaleza si no tenemos fundamentos. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, mire esto, de fortalezas, derribando, ¿qué dice? No dice fundamentos, no, ¿verdad? Dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Mire, esto es importante. Hoy si entramos en el tema, porque dice, lo primero que dice es que las armas no son carnales. Número uno, jamás va a poder vencer si usted tiene argumentos y quiere respaldarlos bíblicamente. Jamás va a poder superar la prueba o llevar la bendición a su vida si usted se basa en lo que usted cree que debe de hacer. Más bien, dice la Biblia, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. No, pero yo no soy una persona altiva, pastor. ¿Cómo puedo saber contextualmente aquí, si nos metemos al pasaje, que estoy haciendo, que estoy siendo altivo, que estoy argumentando cuando hago mi voluntad? Cuando Dios me dice, no vas a pasar por esa calle, y yo digo, ¿cuál es el problema? Pues, tan exagerado que sos, Señor. Si yo puedo pasar por ahí, si no pasa nada, si eso fue antes, yo ahora la tentación ya la domino. Dice la Biblia, el sabio ve el mal, ¿y qué dice? Pero muchas veces creemos que somos más sabios que Dios, y lo que hacemos es pasar o hacer o decir. ¿Por qué? Porque creemos que podemos soportar y jugar una doble personalidad, cuando Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. El apartarse es una de las principales cosas que el cristiano hace, porque cuando viene Cristo a nuestra vida y nos compra con la sangre, dice la Biblia, que nos santifica. ¿Y qué quiere decir la santificación? Nos aparta. ¿Estoy dando a entender esta mañana? Si no me dice y repetimos. Bueno, entonces, el argumento es dado por la razón. Por eso dice en el último versículo que leímos, en el 5, dice en la última parte, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento donde yo venzo el argumento y lo convierto en fundamento, es cuando sin analizar, sin pensar, sin filtrar, le obedezco a Cristo. No vamos a poder de otra forma. Si usted cree que vamos a poder analizar a Cristo y decir, bueno, voy a tratar de tropicalizar la palabra de Dios, voy a tratar de lo que dice la palabra, amoldarlo a mi estilo de vida, ese argumento. Cuando yo digo, voy a derribar mi estilo de vida, mis costumbres, la vieja naturaleza que yo tengo, aquella malicia que yo tengo, aquella ira, aquel orgullo, no, pero esta persona me hizo, y ay, yo le di mi todo, cuando Cristo lo dio todo y mucho más de lo que usted y yo podemos dar, y nos perdonó y murió por nosotros. Pero ¿sabe qué decimos nosotros? Jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. Eso es inconcebible, porque a mí, ¿quién es usted y quién soy yo? Si no somos lo más vil y menospreciado del mundo, que Cristo por medio de su sangre nos dio un valor. Entonces el argumento, oiga lo que le voy a decir, el argumento lo va a llevar siempre a la destrucción del alma. El fundamento lo va a llevar a la muerte
muerte, pero a la resurrección. Amén. El problema es que no queremos morir. El problema es que la palabra muerte, Dios me guarde, con Dios me libre, y las tres divinas personas, porque no queremos morir por nuestro orgullo, no queremos que nadie nos haga daño, no queremos que nadie nos toque, no, porque a mí, mire, mejor de lejos, mejor nada. ¿Por qué? Porque Dios dice, es tiempo de morir, es tiempo que el fundamento sea Cristo, y para que Cristo sea mi fundamento, tengo que morir. Si yo no muero, entonces no hay un fundamento en la vida. Usted debe saber que cuando el águila pelea, el águila nunca va a pelear en el suelo. El águila lo único que hace es que baja para agarrar a la presa, pero con eso lo vuelve a subir y la despedaza arriba. El problema es que usted y yo muchas veces queremos pelear nuestras batallas con nuestros argumentos en la tierra. Y lo que simboliza el lugar alto, el peñasco, es la intimidad o la cercanía con Dios. Punto número 2, para poder lograr entender a Dios, entender a Cristo, no comprender, sino entenderlo, debemos de estar cerca de Él. Pero si yo no estoy cerca de Él, voy a seguir con mis argumentos y no voy a poder tener fundamentos en mi vida. Y siempre voy a estar ciclando. El argumento siempre me va a llevar a tener el mismo problema, pero más grande. El mismo problema, pero con otra persona. El mismo problema, pero de distinta forma. Y estar ciclando en lo mismo. ¿Por qué? Porque creo que estoy haciendo lo correcto. Cuando si subo al lugar alto, como lo hacía Moisés. Moisés, cuando ya no aguantaba al pueblo, decía, hoy sí siento que ya no, pues, ¿sabe qué hacía? Subía a la intimidad con Dios y se perdía con Él. Ya cuando bajaba, ¿sabe cómo bajaba? Con las tablas. Y decía, hoy sí ya sé qué hacer. Hoy sí ya sé cómo le vamos a dar solución al problema. Pero usted y yo queremos... No, lo que pasa es que hay que verlo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista que no me duela, que no me hieran, que no me hagan nada, que sentirme bien. Entonces lo estoy viendo en lugares bajos. Cuando comienzo a verlo en lugares altos, toda mi perspectiva comienza a cambiar y tengo seguridad. Cuando yo tengo argumentos, soy una persona inestable e insegura, porque hoy digo algo, mañana me arrepiento, después digo otra cosa y después sigo diciendo otra. Pero cuando tengo un fundamento, aunque me duela, aunque sé que voy a morir a mi orgullo, aunque sé que voy a morir a mi soberbia, aunque sé que... pero tengo la seguridad que al hacerlo voy a ser bendecido. ¿Qué queremos hacer? ¿Argumentos o fundamentos en la vida? Un argumento nunca va a derribar una fortaleza, pero un fundamento es una de las primeras cosas que hace, porque se pasa llevando mi propio yo, que es el obstáculo o la fortaleza más grande y más dura que existe dentro de la vida del cristiano. Entonces, en la vida aparecen muchas fortalezas o muchos obstáculos: la desesperación, la pobreza, la desintegración, el odio, las heridas, la falta de fe. Es todo aquello que no me permite estar en el nivel que Dios me quiere tener. Es todo aquello que no me permite cumplir el propósito por el cual fui creado, porque estoy viviendo para mi propósito y no para el propósito de Él. Entonces todo lo que va acompañado con lo que yo quiero o lo que yo creo, eso me lleva a una muerte espiritual. Pero todo fundamento me lleva a una muerte mental y una resurrección con la sangre de Cristo. Recuerde que todo argumento está en la mente. Ahora, ¿se acuerda usted cuando Elías llegó donde la viuda de Sarepta? ¿Y qué le dijo la viuda? Cuando la vio, le dijo, hey, hola, ¿qué tal? ¿Me permite un segundo? ¿Sí? ¿Me podrías dar agua? ¿Qué te voy a traer? ¿Me podrías dar una pupusa? Así algo en salvadoreño, una pupusita, así algo grandecita. Y le dijo, no puedo. He salido nada más a traer un par de leños y para llevarlo, porque vamos a morir con mi hijo. ¿Qué tenía esa mujer? ¿Tenía argumentos o tenía fundamentos? Ella tenía argumentos. ¿Sabe por qué? Porque ella se hizo su plan de muerte. Y no me va a dejar mentir que muchas veces no somos diferentes a ella.
Cuando vemos el problema ya imaginamos hasta cómo vamos a morir. Cuando nos dicen, no, mire, yo le veo un problema ahí, mejor hace un examen médico. Ya imaginamos, no, mire, yo en la auxiliadora quisiera que a mí que me cremen y mire, ¿sabe? ¿Por qué siempre estamos teniendo una mente pesimista? ¿Por qué siempre estamos trayendo argumentos? Muchas veces cuando el esposo le dice a la esposa o la esposa le dice al esposo, hoy necesito hablar contigo. ¿Qué dice el esposo o la esposa? Hoy se va de la casa, hoy me pega. A saber qué le pasa a este hombre. Y le habla a la amiga, mira, yo no sé qué tiene este hombre, pero me dijo que comienza a llorar. O el amigo, vea al otro, mira, yo creo que ella, sí, vea, hoy sí. Bueno, mira, se le frente, para venir para la casa si quiere. Mire, hacemos un plan diseñado ya de todo, y tal vez lo que le quería dar es un regalo. Pero el argumento de la mente le tiró todo lo peor. Pero el fundamento era, algo bueno me va a decir, algo bueno va a pasar, aunque sea un problema, pero algo mejor viene de la situación en la que nosotros vivimos ahora. Entonces todo fundamento viene por la fe y todo argumento viene por la mente del humano, que es arruinada, cochina y muchas veces ni siquiera arrepentida. Esa mujer estaba pensando lo peor, pero cuando Cristo mete las manos en los argumentos, los vuelve principios de fe. Cuando Cristo dice, eso es lo que has creído que va a pasar, eso es lo que piensas que va a suceder, pero esta prueba, como decía Cristo, no es para muerte. Entonces yo quiero decirle a muchos esta mañana, lo que está pasando en este momento, lo que está sucediendo en su vida en este momento, es que Dios está poniendo otra piedra en el fundamento de su fe. Así sea duro, así sea llorado, así sea deprimido lo que está, así sea ilógico, créale a Dios. Deje de creer en lo que ve, deje de creer en lo que siente, deje de creer en lo que piensa, deje de creer en lo que espera y crea en Cristo Jesús. Y diga, no quiero más argumentos en mi vida, ahora voy a fundamentar mi vida en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Samuel 17:9. Gloria a Dios. ¿Tiene? Ahora sí, dice la Biblia en el 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Usted conoce esa historia perfectamente. Yo creo que esa historia usted la ha escuchado 10,000 veces, pero hoy quiero darle una perspectiva diferente. Hoy quiero decirle algo. Dice la Biblia que el paladín se paraba frente al pueblo de Israel, y ¿sabe qué le decía? Saquen un hombre pues. Si ese hombre me vence, todos nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, todos ustedes serán nuestros esclavos. ¿Por qué el pueblo escogido por Dios? ¿Por qué los hijos de Dios solo imaginaban lo peor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estaba grande el maestro, porque estaba grande el cipote, le habían dado de aquella leche cara, de aquella que le dieron a usted, pero a veces agarramos para los lados y no para arriba, ¿verdad? Pero de aquella leche, bueno, y entonces cuando ellos lo veían ese gran gigante, ese gran animalón, como decimos, y decían, yo no le hago frente. ¿Y vos? No. ¿Y sabe qué pasa? Cuando viene un problema grande en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que hacemos?
¿Será que usted dice, ay, entre más grande, más rápido cae? ¿O será que usted dice, no, este es diferente? No, ¿sabes qué? Ayuno y silicio, porque hoy sí vamos a morir. Hoy pongámonos a cuenta mejor con el Señor. Justo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Mire qué tremendo, porque era el pueblo escogido por Dios. Y lo que estaba pensando ese pueblo precisamente era que ellos iban a morir o iban a ser presos frente al gran filisteo incircunciso. Dice en lo último del versículo 11, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabe qué trata de hacer Satanás todos los días? Meterle miedo. ¿Sabe qué es lo más común que me viene a mí a veces en pláticas casuales? No en ministraciones ni consejerías, en pláticas casuales. Pastor, sí, ayer vi un animal en mi casa. ¿Cómo? Pues sí, se movió y se metió bajo la cama y yo levanté y no era nada. ¿Sabe por qué? Porque hasta en las pequeñas cosas Satanás va a tratar de meterte miedo. Hasta en las pequeñas cosas Satanás va a tratar de dañarte. Y si yo le contara cuánta gente me dice cosas como estas, usted ni la creería. Al principio yo creo que, y yo no estoy hablando de un tema místico, porque yo le voy a decir algo, yo he pasado un montón de relajos de eso que usted no tiene ni idea. Ay, pero al principio medio me movía en la cama, encendía la luz, agarraba la escopeta, el corvo y me ponía, ¿dónde estás? Y mira que no. Ya después uno se acostumbra. ¿Y sabe qué le dice? Déjame dormir, tengo sueño. Y uno se da vuelta, porque dice la Biblia, y en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahora vámonos a la parte práctica. ¿Por qué no duerme pensando que no tiene para pagar? Porque, sí, ¿y cómo voy a, y hoy? ¿Y mis hijos? ¿Y cómo van a comer? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque mi argumento es, estoy a -0. Pero mi fundamento es, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ellos veían al paladín, y dice la Biblia, oiga, que 40 días llegó. Va pues, y todavía no hay hombrecito aquí. Yo me imagino que el ejército de Saúl estaban vestidos de azul, digamos. Yo me imagino que llegaba el paladín y decía, ajá, las de azul, ¿dónde están las de azul? No hay un hombrecito por ahí que se... ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces el problema que tenemos llega todos los días y nos dice, ves que no puedes vencerme, ves que no me vas a poder sacar de tu casa, ves que no me vas a poder sacar de tu economía, ves que nunca vas a crecer espiritualmente, ves que nunca vas a desarrollar tu don o tu talento, ves que no sirves para nada, ves que vas a morir en el intento, ves que nunca vas a superar la herida de tu corazón, ves que nunca vas a lograr lo que tanto te ha propuesto. ¿Cuántos años llevas pidiendo eso? No tenés nada. 80 veces el paladín le había dicho al pueblo escogido por Dios y le había faltado el respeto. Fueron 40 días que llegaba y decía, cuando hay un hombrecito me lo mandan, y se regresaba. Pero 40 es un número bíblico. Hay muchos 40, pero quiero hablarle de un 40. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto a un ayuno de 40 días. Y que en el peor momento de Cristo como humano se apareció Satanás. ¿Y sabe qué le dijo en otras palabras? Ah, no, que hijo de Dios, pues, gran hambre que tenés. No, que hijo de Dios, y mira qué débil estás, porque era humano. Alguien puede decir, no, él hizo 40 días, pero porque era el Espíritu. No, el pastor Gigi Ávila también hizo 40 días, por eso usted no lo sabía. Un miembro de mucho respeto, ya no está, pero un miembro que en lo personal respeto muchísimo. Un siervo que para mí llegara a ese nivel, tal vez en otra vida, pero hizo también 40 días. Eso quiere decir que en la humanidad nosotros podemos lograr cosas.
que a veces vemos que son imposibles, pero porque nunca las intentamos, nunca las alcanzamos. Así es, amén. Pero cuando le llevó, estaba Satanás rodeándolo. Yo me imagino a Cristo hincado, postrado, y Satanás, va pues, tirándole polvo. Tenés hambre, ¿verdad? Es su momento más débil, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted está más débil, cuando a lo mejor estamos más emproblemados, más endeudados,